siendo la obra perfecta en cada una de esas personas. Padre, se lo pido en nombre de Jesús. También le pido para Jehová en nombre de Jesucristo, Padre, que mientras que estemos dando lectura a la santa palabra, a su santa palabra, Padre, sea ministrando en los corazones, aleluya, sea abriendo nuestro entendimiento, Padre, para entender su palabra, escudriñarla, aleluya. En el nombre de Jesús, para ponerle en obra a su vivir, que se nos quede los amén en su corazón, para ponerle en obra a su vivir, siendo hacedores y no oidores, engañarnos a los mismos, sino siendo fructíferos, Padre, y con nuestros frutos, sea glorificándolo a usted que está en su trono, en su reino, en el tercer cielo, como abrazados de Jesús, porque separados de él nada podemos hacer, mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesús se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, el que está sentado en el trono del Cordero, será la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Déjeme aquí. Aleluya. Déjeme quitar aquí algo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así que iniciamos en el nombre de Jesús. Dice así la santa palabra de Dios. Llamamiento a una vida santa. Vamos a estar con vamos a leer la santa palabra honrando al Padre, al Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a estar con el tema llamamiento a una vida santa. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 hasta el versículo 25. Continúa capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Vuelvo a repetir, aleluya. Estamos con la Biblia Reina Valera 60, leyendo de texto en texto, con texto completo para entender la palabra de la escritura dada hoy este día. Y vuelvo a repetir, el texto es llamamiento a una vida santa. El contexto es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta versículo 25. Continúa capítulo 2, de versículo 1 hasta versículo 3. Hasta ahí vamos a estar dando lectura hoy este día con el contexto completo. El texto completo con el contexto completo. Así que iniciamos en el nombre de Jesús. Dice así la santa palabra de Dios. Llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os estará. Dice, otra vez dice, y esperad por el completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Atesoren estas palabras, mi hermano. Esta palabra es para atesorarla. Aleluya. Todo hijo. Aleluya. Ok. 14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cuándo es eso? Cuando estaba en el mundo, muerto en pecado. Cuando estaba estaba ya en el mundo, atado por las potestades de las tinieblas, o sea, muerto en pecado. El que no conoce qué vida tenía antes, vaya a leer Efesios 2 completito. Ahí por si todavía no sabes qué vida tenías antes, ¿verdad? Que hacías caso a la carne, lo que él te pedía, la complacías, todo lo que venía en tu pensamiento, obedecías, que el diablo es el que te lo ponía. Dice que tu padre eras hijo de la ira, o sea, eras una polvorita, para todo peleabas. Dice que el inicuo, el que está en el pecado allá en el mundo, no duerme para hacer daño. Hasta todo eso estábamos nosotros allá en el mundo. Por eso dice, cuando estabas en vuestra ignorancia del evangelio del reino de Dios, de la doctrina de Cristo, del evangelio del Señor. Aleluya. Pero usted ya está en la verdad, por eso tiene que leer Biblia, mi hermano. Se supone que usted ya tiene este conocimiento. Mire, ya estamos en Primera de Pedro. Nosotros ya vamos a terminar el Antiguo Testamento. Aleluya. Por eso Pablo aquí, Pedro por eso está hablando aquí ya de esta forma. Aleluya. Se supone que usted ya tiene que haber leído la Biblia. Aleluya. Usted si es una hija de Dios, ya por lo menos ya tiene que haber leído unas 2 veces la Biblia. O por lo menos una. Si no, mire, aquí con nosotros la vamos a terminar toda la Biblia. Aleluya. Dice 14, dice, como hijos obedientes no conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sepa que eso es lo que estábamos antes, en vuestra ignorancia,
de la vida espiritual, de la doctrina de Cristo y del evangelio del reino de Dios, de su justicia y de su verdad. Aleluya. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién los llamó? Jesús. Aleluya. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Otra vez, para aquellos que cuando una vez a mí yo estaba en la iglesia, un pastor dice delante de todos, ¿quién es santo? Y yo levanté la mano, la única que levantó la mano, y se rieron de mí todos. ¡Ay, se cree santa! Y yo dije que no leen Biblia, y somos los santos de Dios. Mire, se rieron de mí. O sea, el pastor pregunta quién es santo, yo levanté la mano, y se rieron de mí todos, y dice, ¡ay, se cree santa! Pero ¿quién era ese pastor? Un pastor salariado. No era un puesto, no un pastor ungido por Dios. Mire, por eso él mismo burlándose de lo que es palabra de Dios. Aleluya. Y yo lo único que dije, pero que no lee Biblia. Y somos santos de Jesús. Santos de Dios. Y aquí te lo dice, para si tú todavía también ese entendimiento. Por eso le digo, sepa bien a qué casa se mete, a qué iglesia se mete. Que sea una iglesia que se ha puesto ungido por Dios a ser pastor, o tenga ese llamado, porque si no ellos mismos no le van a dar palabra de Dios. La misma palabra que está escrita, ellos se van a burlar de ella. Van a decir que es mentira, porque ellos tampoco se han entregado a Cristo y no están bautizados. No están bautizados por el Espíritu Santo de Dios, mucho menos tienen el llamado de ser pastor. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a quien escucha. Si usted entra a una iglesia y no le dan la palabra, pura palabra, pero no está revelada y lo que está escrito dicen que es mentira, como ese pastor. No, usted no es, usted mira, dice que es santa, dice. No, así nos llama Dios, somos los santos de Dios. Los santos de Jesús. Pero mire por qué, oiga. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ve? Sed santos en dice, en toda vuestra manera de vivir. O sea que usted tiene que estar en esta vida santa que vino a recibir en Cristo esta nueva vida. Que es la santa de Dios y santa de Jesús. Por esta vida nueva que le dio, que no tiene que estar en pecado, y aprenda a vivir esta vida nueva que le dio en santidad. Porque usted es el santo de Jesús. Por eso dice, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En santidad, mi hermano. Si estás sin pecado, no es carnal, no en desobediencia como hija, sino santa. Aleluya. Hacedora de esta palabra. Guardando los mandamientos, dando la justicia en la verdad, obedeciendo al Padre, escuchando su voz. Es así que tiene que caminar. Pero oiga aquí también lo que dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. 17. Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en todo, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué te está diciendo? Que tengas temor del Padre de Dios Jehová, sabiendo qué temor, mi hermano, de que eres el único que puede echar este cuerpo y esta alma al infierno. Vive con ese temor de Dios para que seas hacedor de la palabra y seas obediente a Dios. Aleluya. Vaya a leer Deuteronomio 28, del 15 al 68, para los que no obedecen a Dios. Mire toda la consecuencia que le viene. Sepa que le tiene que temer a Dios, tener temor a Dios. Pero el temor que se tiene que dar es de que usted tiene que obedecer la palabra. Estar en obediencia, sabiendo que Dios, Jehová, es el que puede echar tu cuerpo y tu alma al infierno. Si no vives en temor de Dios. Aleluya. Le dice, conducíos en temor todo el tiempo. Todo el tiempo. No un día sí, mañana no, un año así, una semana no, todo el tiempo. Dice,
de vuestra peregrinación en esta vida espiritual. Como hija de Dios, iglesia de Cristo, pueblo de Dios. Aleluya. 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis vuestros padres no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. No se le olvide que fue comprada con precio de sangre, que Dios nos rescató. Esa escritura está aquí más entendida, mi hermano. Se las voy a dar. Aleluya. Déjeme ver si la encuentro aquí. Aleluya. Colosenses 1, 12, 14 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Sepa que usted fue comprado con precio de sangre y fue redimida por la sangre de Cristo todos sus pecados. Aleluya. Y es por eso que nos reconcilia con Dios. Jesús, al venir a Él, nos reconcilia con Dios y nos da potestad de ser hijo de Dios. Y el Padre, por ser remedidos por su sangre, perdonados, Él nos libera de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo. Estamos viviendo en el reino de Cristo sin pecado. Vivimos en la gracia con el Espíritu Santo sin pecado. Por eso vital es nacer en el Espíritu, estar en el Espíritu, para que el Hijo de Dios te guíe en esta vida espiritual y no te deje pecar y te puedas ir en el rapto. Pero desde ahorita los hijos que aman a Dios, que le aman, Dios los bendice, está con ellos y los está usando para su obra trabajar, siendo útiles. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vuelvo a repetir el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Aleluya. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe, esperanza sea en Dios. Aquí te vuelve a repetir, todo el que viene a entregarse a Cristo tiene que saber que Él está vivo. Por eso te lo vuelvo a repetir lo que dice aquí. Dice, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Qué fue lo que creíste en Dios? Que Él dio testimonio de su Hijo unigénito, que en Él está la vida. Y todo el que crea en Jesús, que en Él está la vida, el testimonio que Dios dio de su Hijo, dice, no es condenado. Hermana, ¿dónde dice eso? También lo tenemos aquí, mi hermano. Juan capítulo 5, 10, 13. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios ha dado, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan 3:36 te dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué dice que el que rechaza al Hijo no verá la vida? Porque todavía está en el mundo en pecado, en condenación. Y dice, si no verá, porque la ira de Dios permanece sobre él. Así que hay que poner mucha atención. Por eso dice, el mediante el cual que creéis en Dios. Todos los que venimos a Cristo hemos creído en Dios, que en su Hijo está la vida eterna, ese testimonio. Y por eso venimos a entregarnos a Jesús, conociendo nuestra condición, que estábamos muertos en pecado. Dice allá, como dice aquí, cuando tú estabas ¿en qué? En una ignorancia, en vuestra ignorancia. Pero hoy no. Hoy ya conocimos esta verdad.
conocimos que estábamos muertos en pecado con una muerte eterna por la eternidad. Y venimos a Cristo para que nos dé el perdón, creyéndole a Dios su testimonio que en su Hijo está la vida y el que cree en él no hay condenación. Aleluya. Y por eso nos entregamos a Jesús con conocimiento de él, sabiendo que está vivo, que Dios lo levantó entre los muertos al tercer día, que está vivo allá a la diestra de Dios Padre Jehová en su trono sentado, intercediendo a Dios Jehová por sus santos y por todo el que se entregue a él. Y Apocalipsis 1:18 lo dice bien claro. Estuve muerto, pero hoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del infierno, de las Hades. Es por eso que todo el que viene a Cristo no muere, sino duerme. Y tiene vida eterna. Cuando Jesús venga por la iglesia, en las nubes, en el rapto, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero los que hayan quedado vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en el aire, junto a los que resucitaron primero, los muertos, y los que fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos, recibirán a Jesús en las nubes. Aleluya. ¿Qué es perder la salvación? ¿Ha escuchado usted que la salvación sí se pierde? Perder el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Éfesos, empezó espiritual. Éfesos, la iglesia de Éfesos empezó espiritual. Pero le dijo, ¿de dónde caíste? Tú me sirves en la iglesia en mi nombre, pero yo no moro dentro de ti. ¿De dónde caíste? Vuelve a tu primer amor y a tus primeras obras y arrepiéntete. Si no, vendré otra vez y quitaré el candelero de ti. El Espíritu Santo puede quitarlo el Señor de ti y borrar tu nombre del libro de la vida, porque la salvación sí se pierde. Por eso, mi hermano, si usted el Espíritu Santo no lo guía, si usted no se ha entregado a Cristo, no ha leído la Biblia, no sabe que tiene un Padre Celestial que le dio potestad de ser hija de Dios, pues vuelva a entregarse a Cristo, empiece de cero, entréguese a Cristo y también comprométase con Dios que lo va a amar, que va a obedecerlo, va a guardar los mandamientos, va a andar en su camino, en su verdad, en su justicia, en su ordenanza, obedeciendo su voz, para que le engendre con el Espíritu Santo y empiece a vivir esta vida espiritual y sobrenatural junto con Dios, junto con el Espíritu Santo y con Jesús, guiada como hija de Dios, con el Espíritu Santo de Dios a la voluntad del Padre. Y usted puede tener comunión con el Padre y Dios con usted. Tiene que saberlo, si no, empiece de cero, mi hermano. Empiece de cero. Mira, el diablo aquí, mi hermano, cómo se están metiendo gente de, aleluya, gente que está asustado el diablo, mi hermano, pero aquí lo podemos bloquear. Que el Señor lo reprenda y nosotros lo bloqueamos a todos los que entren aquí así. Aleluya. Gloria a Dios. Así que hay que tener ese entendimiento, mi hermano. Aquí te lo está diciendo bien claro. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Sepa que Dios dice la confesión, mi hermano, que se hace para entregarte a Cristo, está en Romanos 10:8-11. Romanos 10:8-11. Dice que tienes que creer en Dios, ¿verdad? Que lo resucitó entre los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Tienes que creer en el testimonio que Dios dio de su Hijo, pero también saber que lo resucitó de los muertos, que está vivo. Por eso cuando te entregas a Cristo, tú te tienes que hacer una oración de fe para salvación, para que Él te dé el perdón. Eso está en Romanos 10, capítulo 10, capítulo 10, del 8 al 11. Ahí está escrita esa confesión, mi hermano. Déjeme leérsela. Aleluya. Dice así. Mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón.
es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si dice que si confesaras a Jesús, que es el Señor, tú tienes que confesar a Jesús cuando te entregues a Él. Se te ha revelado Jesús como dice la Escritura. Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede perdonar los pecados a los hombres aquí en la tierra, en medio de Dios, entre Dios y los hombres. El único que puede darnos vida eterna. Esta vida nueva, salvación y vida eterna. Que tú estás vivo, tú no estás muerto. Estás sentada a la diestra para Jehová, intercediendo por los santos. ¿Ve? Eso es lo que está haciendo, que confieses con tu boca que Él es el Señor. Eso significa. Ya se te tiene que ver revelado su nombre, como dice en la Escritura de Jesús, para poderte entregar a Él. Aleluya. Dice, y en tu corazón está la... Ok, ya dijimos ahí. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí lo que te va a decir aquí en Pedro. Aleluya. Dice, y mediante el cual creéis en Dios que lo resucitó de los muertos, Él le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean Dios. Tienes que creer que Dios lo levantó entre los muertos, que lo resucitó entre los muertos. Así que crees a Dios. Aleluya. Y por creerle a Dios, vienes a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Aleluya. Así que mi hermano, ahí ve que está escrita aquí la confesión. La confesión, pues siempre vengan con una libreta y con una lapicera, mi hermano, para apuntar estos versículos. La confesión de la salvación de fe, la confesión, la oración de fe para salvación, yo le llamo la oración del pecador, porque se tiene que tener con su condición que está muerta en pecado, con una sentencia de muerte, conocer su condición y confesar que es pecadora a Jesús para que le dé el perdón. Interceda al Padre por su perdón, que Padre Jehová es el juez ahorita, y Él intercede al Padre. Y él le dice, Padre, también yo morí por ella, dale el perdón. Y Él también te perdona y escribe tu nombre en el libro de la vida. Aleluya. Pero está escrito aquí en Romanos. Esa confesión que es la que nosotros damos a conocer a Jesús. Los ministros, ¿verdad? Los ministros, por un ministro tiene que predicar el del mundo, tiene que venir a escuchar un ministro o una persona. Por eso, para mí, que todos los hijos vayan a agarrar clase de discipulado para que conozcan su Salvador y también pueda predicar al que está en el mundo quién es Jesús. Pero vaya a una iglesia que ese pastor se ha puesto por Dios y le dé palabra revelada, palabra verdadera, porque si no también le van a hacer daño. Hay que poner mucha atención, mi hermano. Sepa el hijo dónde está la casa de Dios y quién es ese ministro de Dios. Es su deber como hija, si ama al Padre, si ama su obra, si ama lo de Él. El que me ama, por eso dice. No el que se engañe, el que me ama. No el que haga su voluntad, a su manera, o que me parece, que yo pienso, no. El que haga la voluntad del Padre. Viva su justicia, su verdad, en su palabra establecida ya. Su evangelio. Sin quitarle y sin ponerle. Aleluya. Continuamos. Entonces, ¿qué más dice aquí? El 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fremental no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero oiga bien aquí lo que dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que ser engendrado por Dios en el Espíritu.
Yo le voy a dar un ejemplo de mi bautizo, cómo fue mi bautismo. Por eso dice aquí que sea que purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Está hablando del bautismo, del Espíritu Santo. Yo mi bautismo, mi hermano, del Espíritu Santo lo fue como está escrito con Juan el Bautista, que dijo que Jesús vendría a bautizarnos en espíritu y en fuego. Y también Jesús dijo que todo aquel que crea en su nombre, como dice la Escritura, el que ha creído en su nombre y lo reciba, correrán ríos de agua viva dentro de todo su interior. Y eso, así fue mi bautismo. Mi bautismo, me entregué a Cristo, luego me entregué a Dios. Hasta una nube apareció en mi cuarto a las 2:30 de la madrugada, una nube, cuando con los ojos abiertos vi la nube. Primero me entregué a Cristo y luego me entregué a Jesús, a Dios Padre. Y una nube apareció con luz, así con luz, que es la presencia de Dios. Cuando se va la luz, yo todavía estaba con las manos hincada, con las manos arriba, hincada. Cuando se fue esa nube, me acosté en la cama, me acomodé en la cama más grande donde mi hijo duerme. Estaba durmiendo en la cama más grande, no me quisiera dormir en mi cama, y me dormí en la orillita, en la cama en la size más grande de las camas que hay. Ahí me dormí, ahí me acosté en la orillita, nomás me acomodé y cerré los ojos. No me dormí, nomás cerré los ojos. Cuando cerré los ojos, ahí me bautizó con el Espíritu Santo. ¿Cómo me bautizó? Primero era fuego que corría dentro de todo mi interior, fuego caliente. Eran ríos de fuego caliente, desde la cabeza hasta los pies. Después, al segundo fue agua helada, que yo te tiritaba de frío, pero eran corrientadas de ríos. Desde la cabeza a la planta de pies, que yo te tiritaba hasta de frío, hasta los dientes me hacían así de tan helada. Hace cuenta como cuando pone mucho hielo a descongelar con agua y mete ahí la mano y está bien helada, ¿verdad? Pues así de helada eran los ríos de agua helada que corrían dentro de mi interior de mi cuerpo. Así fue mi bautizo, como dijo Juan el Bautista. Señor bautizará con espíritu y fuego. Y Jesús dijo, correrán ríos de agua dentro de su interior de su cuerpo los que reciban el Espíritu Santo. Cuando yo sentí que esas corrientadas de agua heladas de esos ríos, yo dije, ay, estoy siendo bautizada por mi Padre, está siendo sellada. Aleluya. Pero ¿por qué me selló? ¿Por qué me bautizó? ¿Por qué me engendró? Como lo quiera llamar, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me bautizó con su Santo Espíritu? Porque yo me entregué a Él. Iba con el conocimiento de entregarme a Cristo, que me diera su perdón y escribiera mi nombre, que fuera a interceder al Padre. Hasta le dije, va a interceder al Padre, que es el juez, que me perdone y dame tu perdón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya después me entregué a Dios Padre también. Padre, tú quieres el corazón de todo hijo, de todo hombre. Aquí está mi corazón. Yo me comprometo a vivir para ti, haciendo tu perfecta voluntad, guardando los mandamientos, andando tu camino, en tu justicia, en tu verdad, en tus argumentos. Y es por eso, mire, te tienes que entregar al Padre. De que verdad lo ama, porque lo amas y lo vas a obedecer. Y es por eso que mire, la nube fue la confirmación que fui salva por Cristo. Y que también me recibió al haberme entregado a Él, a mi Padre. Me ha sido hasta el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su presencia. Y es por eso que me bautiza con el Espíritu Santo, Dios Padre Jehová, porque me entregué. Pero ahí no quedó mi conversión. Cuando yo sentí que esos ríos de agua helada que estaban corriendo dentro de mí, dije, estoy siendo sellada, bautizada por el Espíritu Santo de Dios. Pero como yo 5 días estuve escuchando las prédicas de G. Ávila, el Evangelio del Reino de Dios, la palabra santa iba con conocimiento. Que cuando ya te bautiza Dios con su Santo Espíritu, tú puedes orar al Padre. Tú estás en el Espíritu y tú ya puedes hablar con el Padre. Orarle al Padre en nombre de Jesús. Y yo le dije, Padre, ahora si ya soy tu hija, me bautizaste, puedo hablar contigo. Orar, puedes orar, interceder. Yo intercedí por mi hijo. Le agarré la manita y le dije, Padre, así como me estás bautizando a mí, sellando, también a mi hijo, séllalo con tu Santo Espíritu.
Él no puede pedirte porque es especial, tiene síndrome de Down. Pero yo te intercedo a ti por él, en el nombre de Jesús, para que tú también lo bautices. Y lo bautizó con su Santo Espíritu. Al mes, mi padre me da la confirmación. Mi hijo se enferma de una flema, que le pegan flemas cuando le pega de angina, que mucha flema y todo eso, le pega muy fuerte eso. Y rápido lo llevé al padre y le dije, padre, mi hijo, le digo, sánamelo, está enfermo de la flema. ¿Y sabe lo que me contestó mi padre? Me dijo, también es mi hijo y lo tengo en mi hueco de mi mano. Ahorita pongo mi mano sobre la cabeza de él y le doy la sanidad. Y lo sanó. Pero a mí lo que más me gustó escuchar, cuando dijo, también es mi hijo y lo tengo en mi hueco de mi mano. Dios no le llama hijo solamente al que engendra, al que lo ama y se entrega a él. A él lo bautizó porque es un niño especial, no tiene pecados. Pero yo tenía el conocimiento con las prédicas de Gigi Ávila que todos nos tenemos que entregar a Cristo. Todos nos tenemos que entregar a Cristo y ser sellados principalmente por el Padre para ser hijos, para irnos en el rapto, para tener la salvación. Aleluya. Tenemos que estar sellados por Dios con su Santo Espíritu, el nacimiento. Y yo tenía ese conocimiento y por eso le pedí al Padre, ya podía hablarle a él, interceder por mi hijo y fue por el sello. Mire, lo que es dar lectura al Evangelio del Reino de Dios. 5 días yo di lectura, pero mire, en mi conversión fui bautizada, me entregué a Cristo, me entregué a Dios Padre, fui bautizada por el Espíritu Santo y también mi hijo alcanzó el bautismo. Qué hermoso, ¿verdad? Y al siguiente día ya el Espíritu Santo te empieza a guiar como hija de Dios. Ya no te deja vivir. Ya no te deja vivir lo que vivías en el mundo. Ni vestirte, ni hablar, ni pintarte. Nada ya. Todo eso obedeciendo los mandamientos de Dios y su palabra establecida. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Y así vivimos. Por eso todo hijo, todo el que venga a los pies de Cristo tiene que nacer en el Espíritu. Porque es así que usted viene siendo hija de Dios. Los hijos de Dios son en el Espíritu y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y como Él es su Padre, usted tiene que tener conexión, tiene que ir a tener comunión con el Padre, hablar con Él. Principalmente todo espiritual. Todos los días tiene que presentarse el Padre en oración. En oración es ahí cuando hablamos con el Padre y Él lo sabe. Cuando tú oras al Padre, Él sabe todo lo que tú oras a Él. Él te escucha porque tú estás en el Espíritu y ella está en el Espíritu. Él te escucha y muchos no saben que Dios te escucha. Él te escucha, por eso Él te revela con profetas lo que tú hablaste con Él en el secreto, en la oración, cuando te presentas a Él. Y usted sabe que es Dios hablándole a su vida. El ministro no sabe, pero usted sí sabe. Aleluya. Es por eso una vida en Cristo nueva, pero espiritual, con comunión con el Padre y guiada con el Espíritu Santo de Dios. Así caminamos. Aleluya. Entonces, nomás hay que entender esta vida, ¿verdad? Pero aquí, esto está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Lo que está hablando aquí dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Yo le digo en mi bautismo para que entienda lo que Dios hace en el Espíritu cuando nos bautiza. Te purifica. Todo lo que venía del viejo hombre, todos los pecados, todo eso ya te deja limpia para recibir el Espíritu Santo de Dios en santidad, limpia, en luz. Aleluya. Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Para obediencia a la verdad, a lo que está aquí, me dio el Espíritu Santo, ya usted nace en el Espíritu, ya la purificó, ya la llenó de su Santo Espíritu, ya le puso el Espíritu Santo de Dios aquí. Ahora, por el Espíritu Santo, Él la va a guiar a esta verdad. Y es por donde usted es el único Espíritu Santo que la puede guiar a esta verdad. No hay nadie más. Es por eso que el espiritual se tiene que alimentar de la palabra.
pero tiene que estar en el espíritu espiritual para que, Orlando, please, para que el Espíritu Santo la guíe, la revele esta verdad. Es así, mi hermano, como usted va a conocer lo espiritual, estando espiritual, en una vida espiritual, para que el Espíritu Santo empiece a revelarle, guiarle. Aleluya. Entonces aquí dice, y mediante el, habiendo purificado vuestras almas, ese es el bautismo del Espíritu Santo, ahí es donde nos purifica y nos pone el Espíritu Santo, el Señor Santo, dice, por la obediencia a la verdad, aleluya, mediante el Espíritu, aleluya. Mediante la verdad, en todo el libro de Hechos, todo el libro de Hechos, ahí te dice cómo ser engendrada por Dios, esa verdad de Dios, esa palabra establecida, y es donde ahí vas mire, tú vas a buscar de Dios cómo te engendre. Ahí te dice diferentes formas, cómo ser engendrada, principalmente es pidiéndoselo al Padre. Jesús lo reveló en Lucas 11, 9, 13. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial le da al Espíritu Santo que se lo pidan? Yo le dije cómo me entregué a Dios, es entregarle tu corazón y comprometerte con Él para que te bautice. Pero es pidiéndole al Padre, mire, voy al Padre, orar, Padre, aquí está mi corazón, me comprometo a obedecerte, a hacer tu perfecta voluntad. Eso es, pedírselo y entregarte a Él para que Él te bautice. Aleluya. Pero es en oración, buscando al Padre. Y es así mediante la verdad, que eso está escrito en el libro de Hechos. Ahí mismo Jesús ahí empieza hablando Jesús, mandando a los apóstoles, porque así empieza la iglesia. La iglesia de Cristo es espiritual, con poder y autoridad. Y empieza el libro de Hechos que Jesús mandó a los apóstoles a que fueran engendrados por Dios, bautizados por el Espíritu Santo, para que recibieran poder. Aleluya. Y Cornelio también, ahí en el libro de Hechos va a ver a Cornelio, un gentil, como un extranjero no judío, porque él era romano, pero que está todo en el mundo sin Cristo, es gentil. Tuvo también que venir a Cristo y conocerlo por medio de ¿quién? De Pedro. Pero como él ya estaba viviendo el agrado de Dios, ese corazón amaba a Dios, por eso le mandó un ángel para que le fuera a hablar a Pedro, para que le diera a conocer de Jesús por el evangelio y del reino de Dios, por la palabra santa. Y es por eso que Dios lo bautizó cuando se entregó a Cristo, cuando le pidió perdón, porque es el perdón que le tiene que pedir a Dios Padre para que lo perdone, para que le interceda al Padre, que es el juez por nuestro perdón, y así te perdona al Padre, te perdona a Jesús, y escribe tu nombre en el libro de la vida. Pero vino el bautismo sobre él, pero porque ella vivía el agrado de Dios. Vaya a leer, por eso está el libro de Hechos, es como ser engendrado por Dios, se te enseña cómo, y cómo estar, para que no entienda qué vida es como tienes que estar viviendo, así como estaba viviendo Cornelio, temeroso de Dios, ayunaba, oraba, de buen testimonio en su región, aleluya, pero también dice ahí algo el ángel, sus limosnas llegaron a Dios, era lo que Jesús pide en Mateo 25, juicios a las naciones, que tiene las obras que tenemos que ser todos hijos, que tenemos que ayudar a los necesitados, a los que no le pueden regresar el favor. Él menciona ahí Jesús, a los que están en la cárcel, visítalos, a los que están en los enfermos, visítalos, a los que no quieren tomar agua, tienen sed, dales de beber, dales de comer, vístelos, a los que no tienen ropa, a los que no tienen casa, ponles una casa, un hogar, o llévalos así como los indigentes, llévalos a un lugar donde ellos estén en un techo, dales comida, dales ropa. Dice, los que le hagan a estos hermanitos pequeñitos míos, me lo hacen a mí. Y esos son los justos que entrarán al reino de Dios. Y Pablo está recordándoles a Tito, acuérdales que esa obra tenemos que hacer todo hijo de Dios, todo santo de Dios. ¿Sabe que eso? Váyale a Mateo 25.
Aleluya. Tenemos que saber toda esa verdad, mi hermano, porque si entonces, ¿a qué hemos venido? ¿A qué está haciendo? Estás nomás disfrazándose de cristiano todos los días. Y no. Sepa que cristiano significa ser engendrado por Dios y guiado por su Santo Espíritu. Evangélico significa que usted es hacedor de la palabra. Hijo de Dios significa que usted se entregó a Cristo, le reconcilió con Dios, le dio potestad de ser hija de Dios. Pero Dios Padre no le llama hijo, hijo amado, porque hijo es porque fue redimido y porque Jesús le dio potestad. Pero para que el Padre le llame hijo, hijo amado, tiene que entregarse a él, porque es para los que le aman. Para el que me ama, dice. Para los que le aman a Dios, sus hijos amados, son los que engendran y son los que los guía con su Santo Espíritu. Y vivimos esta vida espiritual y sobrenatural junto con Dios, junto al Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y si Dios quiere, con ángeles también. Así vivimos una vida sobrenatural, espiritual. Todo hijo, de verdad, el que le ama, porque es para el que le ama. Él quiere todos, pero sabemos que no todos obedecen, no todos quieren un compromiso con Dios, no todos quieren obedecerlo, pero Él está para los que le aman. Aleluya. Mismo Jesús dijo, el que obedezca a mi Padre es el que entrará al reino de Dios. Y Dios dijo, el que me ama recibirá la corona de vida. Aquí lo dijo en Pedro, primera de Pedro. Entonces usted tiene que saberlo, que a Dios no lo puede engañar. A Dios no lo, así como siembras, así cosecharás. Pero Dios, el que lo ama, el que lo obedece. Vaya a leer primera Deuteronomio 28, del capítulo 1 hasta el 14. Todas las bendiciones que le vienen si obedecieras a Dios. Dices, todas estas bendiciones te alcanzarán. Ayer lo leímos. Por eso yo ya no lo voy a leer hoy. Vaya a leerlo usted. Aleluya. ¿Qué más nos dice aquí? Entonces ya, habiéndonos purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor, dice, fraternal, no fingido. Amaos unos a otros, dice, entrañablemente, de corazón puro. Aquí el amor entre la familia de Cristo, de Dios, no tiene que ser fingido. Hipócrita, no, mi hermano, quítese eso porque eso no es de Dios. Dice aquí que tiene que ser de un corazón puro, pero por el Espíritu que recibió, eso está en nosotros, porque el Espíritu Santo no nos deja hacer eso. Los que de verdad lo obedecen, los que de verdad aman a Dios, la familia de Dios es unida. Y se ama sin hipocresía. Dice aquí, es que un corazón puro, un amor fraternal, no fingido, pero con un corazón puro, no hipócrita. Aleluya. Gloria a Dios. 23 dice, siendo renacidos no de semiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esta palabra. Aquí mismo usted conoció por el Evangelio, por esta palabra santa Jesús. Y por eso vinimos y creímos en Dios, que dio el testimonio de su Hijo, que en está la vida eterna. Y Él fue que por creer que Jesús lo resucitó entre los muertos, a Jesús que está vivo, sentado a la diestra de su Padre Jehová, intercediendo por los santos y todos los que se entregan a Él. Hemos creído y por eso estamos aquí, por la palabra verdadera, esta palabra, mi hermano, de Dios que vive y permanece para siempre. Estos son los que de verdad se entregaron a Cristo, mi hermano, y de verdad son hijos de Dios, obedeciéndolo, haciendo hacedor de su palabra. Entiende esta escritura que está aquí. Aleluya, lo que está hablando. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya.
Dice, porque toda carne es como hierba. Oiga, toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor, a la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, eso es cuando yo vine a los pies de Cristo, el ministro que me puso a mí Jesús fue Gigi Ávila. Él predicando el evangelio del reino de Dios. Yo no sabía quién era Gigi Ávila, yo nomás me enfoqué en la palabra porque le dije a Jesús que lo quería conocer. Dije, bueno, habla de Jesús y habla de todo, del Espíritu Santo, de Jehová, o sea, el evangelio del reino de Dios, de todo. Entonces yo dije, bueno, yo le dije a Jesús que lo quería conocer y me quedé a escucharlo. Pero no me interesé en el predicador, sino en la palabra de Dios. Y por enfocarme en la palabra de Dios, conocí de Jesús y de Dios Padre Jehová y del Espíritu Santo. Mire que hasta mi conversión, por eso también me entregué a Dios y también por mi hijo intercedí para que lo sellara. Aleluya. Pero fueron 5 días nada más que di lectura a la Santa Palabra. 5 días. Ya cuando me entregué a Cristo, quise saber quién era Gigi Ávila. Pero ¿quién es Gigi Ávila? Me interesé, primero me interesé escuchar palabra y entregarme a Cristo. Después quise saber quién era Gigi Ávila. Aleluya, porque a mí el Espíritu Santo me puso una hambre. Eso no lo pasa a todos, no nomás a mí. Así venimos todos. Por un predicador que nos predique de Jesús. Aleluya, un ministro de Dios. Y el Espíritu Santo te da una hambre a que tú leas, que tú escuches la palabra y al mismo tiempo estés leyendo Biblia para conocer de Jesús. Conocer de Dios, conocer el Espíritu, todo el evangelio del reino de Dios, su doctrina, todo de Cristo. Y no te suelta el Espíritu Santo hasta que te entregas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es Dios. Aleluya. Es como dice, ahorita quiso, ahorita, que lo reciba, que lo conozca. Entonces, a los 5 días que me entregué, ya después dije, ¿quién es Gigi Ávila? Yo quiero saber quién es Gigi Ávila. Es cuando fui a ver quién era y supe que era puertorriqueño, que era un evangelista, un ministro de Dios ungido, como lo usaba nuestro Señor, ¿verdad? Pero una cosa, de que estaba muerto, ya había muerto. Tenía 3 años y medio de muerto, Gigi Ávila. Y yo los videos estaban en YouTube. Y dije, mira, que el entendimiento que me dio Dios con eso, lo que dice aquí. Lo que dice aquí, mi hermanos, que más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. La palabra de Dios, mi hermanos, va a prevalecer siempre. Pues dice, los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra prevalecerá. Permanecerá siempre la palabra del Señor. Aunque el ministro de Dios ya haya muerto, el evangelio de Dios, él predicaba la palabra de Dios, palabra viva, santa. Y es por la palabra que uno viene y escucha el evangelio, la palabra santa de Dios, y se entrega a Cristo, aunque él ya haya muerto, porque la palabra está viva. Por eso dice que los ministros de Dios morirán, descansarán, pero su obra se irán trabajando, lo que ellos hicieron, porque la palabra de Dios está viva. Miren, eso es un testimonio, mi hermano, para que usted no se enfoque en ministros, sino se enfoque en la palabra de Dios, para que usted se encuentre con Cristo, conozca de Cristo y venga a Él, y conozca de Dios y también se entregue a Cristo, a Dios, y también la bautice con el Espíritu Santo. Y ahora enfóquese en el Espíritu Santo. ¿En qué es esta vida espiritual? Que es con el Espíritu Santo de Dios, para permanecer en esta vida espiritual sobrenatural junto con Dios, Jesús y Espíritu Santo, guiados como hijos de Dios, espirituales en el Espíritu. Es por la palabra que se tiene que enfocar. Es la palabra, no los ministros. Wow, y yo me sorprendí, cuando dije, 3 años y medio tenía muerto Gigi Ávila, y yo dije, Padre, poderosa tu palabra, está viva. Por eso yo siempre, cuando yo predico al inicio, digo, una palabra viva del Espíritu Santo, palabra de Dios para ser salvos. Porque para eso es la palabra. Aleluya. Para obedecerla, mi hermano, como hijos, venir a Cristo y permanecer con la palabra, obedeciendo al Padre. Aleluya, como hijos que le aman.
para poder recibir la corona de vida. ¿Que quién la dará? Nuestro Señor, nuestro Dios. Aleluya. Dice versículo 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desechando pues, eres tú que has recibido esta vida nueva, este espíritu, nacida del Espíritu como hija de Dios, guiada por el Espíritu Santo, pero eres tú la que tienes que desechar todo eso. No va a venir tu mamá, tu esposo, el pastor, no, es usted que tiene que desechar todo eso. Dice aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ve? Aquí muy claro te lo dice. Tú vienes a Cristo, tú te entregas a Él, eres engendrado, tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo sin pasar un día. Mira, el Señor le dijo, no se muevan de orar en el aposento alto, hasta que sean impartidos por el poder de lo alto. Dijo, no se muevan. Esa emergencia vital que usted rápido venir a entregarse a Cristo. Usted sea engendrada por Dios, sellada por su Santo Espíritu, bautizada con su Santo Espíritu. Es vital. Yo diría de urgencia, de emergencia. Porque si mismo Jesús le dijo, no salgan de ahí. También Felipe, cuando los de Samaria, ellos recibieron el Evangelio del Reino de Dios, que es la palabra santa, de ahí le va a conocer a Jesús, se convirtieron a Jesús y no vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí va el afligido, los bautiza en agua. Y tampoco no vino el bautismo del Espíritu Santo cuando los bautizó en agua. Y entonces los apóstoles, ¿qué te quiere decir? Mira, ahí te está diciendo la Escritura, varias formas y qué te puede pasar. Tal vez tú no lo recibiste en conversión, vaya bautizas en agua, y si tampoco en agua, entonces los apóstoles afligidos, ellos escucharon que en Samaria no se le había predicado el Evangelio del reino de Dios por Felipe. Dice, pero no vino el Espíritu Santo sobre ellos, también los bautizó en agua. Entonces ellos mandaron a Juan y a Pedro, vayan a Samaria, oren al Padre, impongan las manos sobre ellos para que venga el Espíritu Santo sobre ellos, sean engendrados por Dios con poder, que tengan el sello y poder. Importante el poder, porque con la iglesia, su lucha es la espiritual, para poder ellos defenderse. Aleluya, y poder llevar esta vida en santidad, no dejando que el diablo lo engañe, y estando en el Espíritu Santo Dios la guíe como hija y la cuide en esta vida espiritual para no caer en pecado. Para eso necesita ser sellada, engendrada por Dios. Y es emergencia. Jesús le dijo a los apóstoles también preocupándose por los de Samaria. Pedro también les decía, vayan bautizar en agua para que sean engendrados por Dios. Pablo le decía a unos que se habían bautizado, ya recibieron el Espíritu Santo cuando se convirtieron. Y ellos, ¿quién es el Espíritu Santo? Nunca nos han hablado del Espíritu Santo, así hay muchos ahorita. ¿Pero con qué se bautizaron? No con el de Juan, no, vayan a bautizarse con la de Jesús. A ellos los bautizaban nomás con Jesús porque ellos habían matado a Jesús. Pero usted no lo mató. Usted tiene que saber que el que da testimonio en el cielo son tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si usted nomás se bautiza nomás en Jesús, usted está, ¿cómo le quiero decir? Usted está, no recibiendo a Dios ni al Espíritu Santo. Y lo necesita. Pero usted nomás a bautizarse en Jesús, usted ya rechazó al Padre y al Espíritu Santo. Mire, hay que poner mucha atención. Por eso es nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está escrito. Está escrito. Por tanto, y hacer discípulos
discípulos en todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Jesús. Pero es por eso. Porque mira aquí dice, serás bautizado por el Espíritu Santo para purificación de vuestra alma. Pero si esté bautizándose en agua, nomás por Jesús. Es por eso que muchos del Espíritu Santo no viene sobre ellos en el bautismo de agua. Porque usted lo rechaza al nomás decir, nomás en Jesús. El Padre te tiene que bautizar, engendrarte con su Santo Espíritu, sellarte. Y tú lo estás rechazando. Ahora, dice Jesús. Por eso le dice los apóstoles a Pedro y a Juan, vayan allá a Samaria y oren al Padre. Es orando al Padre, pidiéndole que bautice, que selle con su Santo Espíritu, que venga el Espíritu Santo sobre ellos y los selle, los unja. Aleluya. Y ellos le ponían las manos para que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Orándole al Padre y ellos imponiendo las manos. Y entonces el Padre mandaba el Espíritu Santo sobre ellos y los sellaba y los ungía. Es importante. ¿Ve? Ahí predicando, bautizando, no vinieron rápido, fueron para que rápido lo recibieran, porque no tiene que pasar tiempo. Lo más pronto, si es posible el mismo día. Si no el siguiente, o sea, si no, ¿a qué ir al Padre, pedirle hasta que los bautice? O sea, no tiene que dejar pasar tiempo. Por eso Jesús dijo, no se muevan de ahí. Usted también tenga el entendimiento. Aleluya. Porque es vital. La iglesia de Cristo sepa que es espiritual con poder y autoridad. Y todo hijo es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser engendrado por Dios en el Espíritu. Y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y usted teniendo comunión con el Padre. Y con Jesús. Es en el Espíritu. Y ellos con usted también. Es una comunión, una vida que queremos tener comunión con ellos. Aleluya. Entonces aquí dice, que ya terminamos. Dice, entonces que no sean niños. Dice, deseando como niños, deseando. Usted nace, ahora desea la leche espiritual. Dice, como niños recién nacidos. No adulterada, dice. No adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Tiene usted que estar leyendo la Biblia. El espiritual se alimenta de la palabra. Es así como usted, como niña recién nacida en Cristo, tiene que tomar lechita, pero viviendo la palabra, leyendo la palabra y empezar a ser hacedora de ella. Dice que es para su salvación. Por eso leímos acá anteriormente. Leímos en Santiago, donde te habla de la palabra. Miren lo que dice de la palabra. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de la malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo mismo que dice aquí, aleluya, que puede que, dice, para que con ella crezcáis para la salvación. Puede salvar tu alma. ¿Qué? La palabra implantada. Es, por ejemplo, yo ahorita, esta palabra que está aquí escrita, establecida, uno la predica, uno la está implantando a su vida. Ahora usted recíbala con mansedumbre, esta palabra, para que pueda salvar su alma, la que pueda salvar su alma. Es por la palabra. Pero muchos vienen aquí y piensan que estamos jugando, que nos hemos puesto solos, que lo que estamos hablando es palabra santa. Pero usted no tiene entendimiento, que si usted no recibe la palabra, su alma está en fuego. Si usted escucha palabra, la lleva para salvación.